Hay que recordar de que también hace unos días nada más se festejaba el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? El, Hoy el mundo laboral es diferente cuando se lo enfoca desde el punto de vista masculino que desde el punto de vista femenino. Un montón de preconceptos tenemos que extirpar, digamos, del mundo laboral. Dentro de esos preconceptos están mujer joven no la contrates porque se puede embarazar y 4 meses luego no, te va a faltar, ¿verdad? Entonces, todo lo que aprendiste va a tener que contratar a otra persona. Primer preconcepto errado. Segundo preconcepto errado tiene que ver con mujer con hijos pequeños. No la contrates porque te va a llegar siempre tarde, te va a faltar más porque el hijo se enferma y ella va a faltar. Segundo preconcepto errado. Lo que hay que entender es que específicamente las mujeres tienen unas actitudes, tienen las mismas necesidades e inclusive más porque pelean por ese feroz motor que normalmente son los hijos, ¿verdad? Entonces, el tema de llegar temprano se mide por la responsabilidad. Al lado de tu empresa, vos le contrataste a un varón y vive al lado, pero no es responsable, te va a llegar tarde. Contrataste a una mujer con hijo pequeño, vive en Areguá, ella va a llegar media hora antes si es que es responsable. Entonces, lo que hay que medir tiene que ver con la responsabilidad. No contrate mujeres jóvenes y ninguno de nosotros hubiera estado, ¿verdad? Vivo si es que alguien no apoyaba, digamos, a la mujer, ¿verdad? Para que tenga hijos. Te va a salir el doble. ¿Por qué te va a salir el doble? Atendiendo de que si se embaraza le paga IPS y el reemplazo vos metés, pero ya no pagás, vos pagas, digamos, o sea, vos pagás por el reemplazo y por la ausente paga IPS. Entonces, esos conceptos hay que desterrarlos. Tenemos entonces una dificultad mayor por todos estos preconceptos que mencionábamos del acceso al empleo de la mujer. O sea, de las 12.000 personas buscando activamente empleo, que se llama desempleo abierto, 110.000 son mujeres. Pero cuando hablamos de la subocupación, esto empeora. De los 154.000 personas en la subocupación tienen una chamba, un pequeño trabajo, pero la mayor parte del tiempo no tienen nada y están buscando. El 70% son mujeres. Entonces, el acceso al empleo es más difícil lastimosamente para la mujer. Es abismal la diferencia, hay sin sentido también, ¿verdad? Cuando hablamos de brecha salarial, por el mismo trabajo al hombre se le paga más que a la mujer. Esto tiene que ver con que nuestro mercado laboral principalmente son micro y medianas empresas. Entonces, como decide una cabeza, normalmente las grandes empresas que ya tienen políticas salariales, que ya tienen, digamos, áreas de recursos humanos, no ocurre eso, pero con las pequeñitas, o sea, una cabeza es la que decide cuánto se paga. Esta brecha salarial en promedio está en 500.000 guaraníes. Pero evidentemente tenemos que mirar los extremos, ¿verdad? O sea, el urbano está cerca de un poco aproximadamente 400.000, pero el rural, la diferencia es del 33%, puede llegar a 700.000 guaraníes por el mismo trabajo. Entonces esa brecha es injusta, ¿verdad? Si va a ser lo mismo, habría que pagarle más. Pero veamos lo positivo también para no quedarnos solo sobre lo negativo. El acceso a las mujeres, a la educación, a la capacitación es mucho mayor que el hombre. O sea, la mujer se capacita más. El promedio de años de la mujer es de 10,1, cuando el del hombre está solamente en 9. Hay más mujeres en universidades que hombres, hay más mujeres que terminan el colegio versus hombres, entonces eso significa que la mujer se está capacitando y es muy positivo. Lastimosamente la informalidad laboral es una realidad en el país. De cada 10 empresas que hay, 7, 6,8 en realidad para dar datos exactos, no cumplen algo de lo que dice la ley laboral. O no pagan IPS, o no pagan salario mínimo, o no pagan horas extras. Solamente 3 empresas y un poquito
¿verdad? Son los que cumplen con todo lo que dice, digamos, las leyes laborales. Y lastimosamente, hay que decirlo, que en este caso la gran mayoría del trabajo de las mujeres es informal, ¿verdad? O sea, de cada 10 mujeres, lo decías bien, solo 4, ¿verdad? Tienen tal vez lo que dice la ley y 6 están pasando mal. En síntesis, el rostro del desempleo en el Paraguay lastimosamente es femenino y lastimosamente es joven. Siendo un país tan joven, ¿verdad? Con un bono demográfico alto, digamos, las mujeres jóvenes no se les da tantas oportunidades por los preconceptos que hablábamos, y también a la mujer pasados los 40 años, digamos, también tiene problemas de acceso. Los dos extremos de la vida laboral les cuesta conseguir empleo y faltan más políticas activas para conseguir empleo. Ni hablar de las mujeres que de repente, digamos, se embarazan, ¿verdad? O sea, si no tenés empleo y te embarazaste, antes me dicen luego ella, señor, cuando nos vamos a la entrevista, por lo menos 4 veces nos preguntan si estamos embarazadas o si queremos embarazarnos para no darnos el empleo. Imagínate cuando cuando efectivamente estamos embarazadas, de balde ya nos vamos a la entrevista porque sabemos que nadie no le da empleo a la mujer embarazada. Nosotros cada cierto tiempo, ¿verdad? Tenemos ferias de empleo con énfasis en mujeres. Y otra vez, a veces con mujeres con hijos pequeños. Y en esas ferias muchas abrimos preguntándole a las mujeres, por favor, levanten la mano, quienes cuando estaban buscando empleo llegaron a recibir alguna propuesta indecente. Y así a grandes rasgos, mínimamente el 60%, 6 de cada 10, levantaron la mano. Y nosotros que estamos en recursos humanos vemos mucho eso, ¿verdad? E intentamos concienciar, porque muchas veces la mujer en su desesperación viene a la entrevista y le dice luego al entrevistador, señor, por favor, necesito demasiado el empleo, me están a punto de sacar de mi alquiler, voy a hacer lo que sea. Entonces, si la persona es mala persona, ¿verdad? Al escuchar ese lo que sea, ahí viene la propuesta indecente. Entonces hay que cuidarse mucho cuando vamos a las entrevistas, lo que decimos en las entrevistas, y sobre todo también a las empresas, pedirle que no sea una sola persona la que entrevista, sino que sea un equipo, ¿verdad? Porque hay más posibilidades de propasarse cuando una sola persona es la que decide quién queda y quién no queda al ingreso del trabajo. Sí, los números son reales, hay algo similar de la OIT, pero yo lo veo positivamente, ¿verdad? O sea, la brecha antes, si miramos 10 años atrás, la brecha era mucho mayor. En estos 10 años mínimamente nos acercamos 10, 12 puntos. Entonces eso es muy positivo, particularmente la región tiene ese inconveniente que mencionaba, ¿verdad? Tenemos que dar más oportunidades a las mujeres, hay que hacer alternativas para la mujer que normalmente, digamos, conjuga no solamente el trabajo, sino que es, digamos, la que más cuida a los niños. Es una gran realidad que de repente uno no se pregunta en las escuelas, ¿verdad? ¿Y por qué se festeja el Día de la Madre, pero no se festeja el Día del Padre, sino que se festeja el Día de la Familia? Y la respuesta que dan los directores tiene que ver con la respuesta al problema en la región, ¿verdad? Los directores dicen, nos cansamos de verle llorar a los niños, porque muy pocos padres vienen en el festejo. Entonces los niños lloran, ¿verdad? Cuando ven a otro niño con su padre y no vino el de él. Entonces el padre ausente es una realidad, tanto en Paraguay como en la región. Es triste eso, pero hay que ponerlo sobre la mesa para empezar a concienciar y para tener más responsabilidades en eso. El acceso a las posiciones gerenciales, digamos que en nuestro país se ha dado pasos agigantados justamente por lo que mencionaba, ¿verdad? En el Paraguay, inclusive los años de estudio de la mujer es superior a la del hombre, pero todavía hay que avanzar más.
Lo mismo pasa con los espacios legislativos o de gobierno. Hay más hombres que mujeres. Ahí los números son un poco más bajos, ¿verdad? Inclusive en el caso del acceso de puestos gerenciales está por el 35, 38%, y en el caso de los puestos electivos está solamente en el 20%. Entonces todavía mucho que mejorar, y ese es el motivo por el cual decimos, más que felicitaciones, tenemos más desafíos, por lo menos en el mundo laboral para las mujeres. Y sentimos todavía, te voy a dar dos indicadores para que nos sirva de termómetro. Un amigo un amigo que está en España, ¿verdad? De apellido Díaz Benza, abrió un local gastronómico y me pidió un supervisor o encargado del local. Yo subí a mis redes y tuve que bajarlo antes de la media hora, porque ya tenía, digamos, en el WhatsApp 2000 currículum, ¿verdad? De esos 2000 currículum para una vacancia. Hace poco tuvimos una feria de empleos para, digamos, enfermeras. Teníamos creo que 6 vacancias, nos vinieron 2000 personas. Teníamos para chofer, digamos, del Chaco. Teníamos 2 vacancias y nos vinieron 500 personas. O sea, el mundo laboral está muy tocado porque la economía y el empleo están casados. O sea, cuando a la economía le va mal, al empleo le va mal, y cuando a la economía le va bien, al empleo le va bien. El año pasado, los indicadores, digamos, oficiales nos hablan de un crecimiento mínimo del 0,2, del 0,5, pero cuando hablamos con economistas del sector privado nos dicen, Enrique, probablemente se haya cerrado negativo. Entonces, cuando cerramos un año con un crecimiento o muy bajo o negativo en el PIB, el crecimiento de la economía, eso significa que nos fue mal. Y nos fue mal también en el empleo. Entonces, cuando andan mal las cosas, la gente sale más a buscar empleo. Y lo importante es que este año, de ese año malo que fue el año pasado, y lastimosamente ya son varios los años malos, el crecimiento estimado por los dos sectores, tanto el privado como el público, para este año es del 4,5, aún con un año político de cambio de gobierno. Entonces, probablemente el segundo semestre de este año sea el momento de la reactivación. Este primer trimestre y el segundo trimestre probablemente todavía la estemos remando, pero ya en el segundo semestre, Dios mediante, va a llegar ese buen momento que ya hace 4 años estamos esperando en el Paraguay. Vemos más denuncias, pero digamos las estadísticas, el grueso de los jóvenes todavía, digamos, aceptan su primer empleo. Por lo menos 8 de cada 10 jóvenes, su primer empleo es en el sector informal, ¿verdad? O sea, lastimosamente, imagínate el primer contacto con el empleo y son explotados, porque esa es la palabra. Si es que van a trabajar y no les pagan salario mínimo, no les paga IPS, no les pagan horas extras, son explotados. Si la gran mayoría sí, lastimosamente el grueso dice, voy a probar, quiero hacer algo, y muchas empresas desalmadas se aprovechan de eso. Y no les hacen un favor, esto hay que decirlo, porque muchas veces le dicen, no, es un derecho de piso, yo te estoy dando tu primer empleo, como si el no pagar todo lo que dice la ley fuera un premio o un favor. No, no es así, se están aprovechando de vos. Pero sí vemos más denuncias, ¿verdad? Cada año vemos más gente que te dice, señor, me está pasando esto, decime dónde denuncio. Pero todavía tenemos el problema de la informalidad mientras no tengamos una policía laboral y mientras no haya casos, ¿verdad? De multas. Lastimosamente hay que decirlo, no queremos que se multe a las empresas, pero si no entienden por la buena, sí o sí hay que multarlas, ¿verdad? Porque nadie se debe aprovechar de la necesidad de otro paraguayo.